Centroamérica entre líneas es un blogcast sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Bimensualmente abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua. El contexto social, económico y cultural de la región centroamericana se filtra entre las líneas de la narrativa de sus realidades. Y en Centroamérica entre líneas se convierte en una dinámica de construcción literaria, de búsqueda y descubrimiento, de la mano de autores y autoras del Istmo Centroamericano. Centroamérica entre líneas es un podcast de la Biblioteca, Café de Libros, y está disponible en Spotify, iVoox y Apple Podcast, y en nuestro sitio web labiblioteca.org, en la opción Blogcast. Gracias por acompañarnos en este transitar literario centroamericano. Hoy, en Centroamérica entre líneas, lunas y calendarios de Irma Alicia Velázquez Nimatug. Para las poblaciones indígenas de Mesoamérica, y en especial las de Guatemala, no ha sido fácil llegar a su reconocimiento de grupo social con las condiciones legales necesarias para reivindicar su plena y entera posición de sujeto. Como ciudadanos, reclaman y exigen el respeto de sus derechos cívicos, laborales, educativos, sanitarios y una participación directa en la vida política, social y cultural que le ha sido negada durante mucho tiempo y que hoy en día existen trabas reales para que lo logren. En Guatemala, Irma Alicia Velázquez Nimatug es reconocida como un referente de la lucha contra el racismo y de las mujeres que promueven la igualdad, un referente en las letras y en el arte, en la antropología y en las ciencias sociales. Experta en pueblos indígenas, fue la encargada del peritaje en el caso Sepulzarco, una comunidad que se encuentra en el límite entre los departamentos guatemaltecos de Alta Verapaz e Izabal. De hecho, en 2016 ella dio su testimonio en dicho caso recogiendo la esclavitud y la violencia sexual sufrida por las mujeres durante la Guerra Civil en Guatemala. En esta región del país se instalaron aproximadamente 6 destacamentos militares. Para el 25 de agosto de 1982, el destacamento de Sepulzarco fue construido con mano de obra de los lugareños a punta de fusil. En este tiempo el ejército capturó a los hombres de la comunidad, pues fueron considerados insurgentes, capturados y desaparecidos. Sus esposas, al quedar viudas, fueron consideradas mujeres solas y por lo tanto disponibles, y fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia y esclavitud sexual. Estos abusos fueron cometidos por miembros del ejército de Guatemala durante 6 meses consecutivos. Y si bien es cierto que esto no fue un caso aislado de los hechos cometidos durante la Guerra Civil en Guatemala, este caso representa un hito en la batalla por la memoria de Guatemala porque fue el primer caso de violencia sexual relacionada con el conflicto impugnado en virtud del Código Penal de este país. En la sentencia pionera, el Tribunal guatemalteco señaló que la violencia sexual contra 11 mujeres indígenas maya quechí formó parte de una estrategia deliberada por parte del ejército de Guatemala y condenó a 2 militares. La investigadora Irma Alicia Velázquez Nimatug ha manifestado que fue una experiencia fuerte, dolorosa, porque veía en cada mujer a su madre, a sus hermanas mayores y a sus abuelas. Al tiempo que ser mujer indígena le permitió una interpretación más amplia. El peritaje fue una de las grandes lecciones de su vida, de la fuerza que tienen las mujeres, la valentía y de que no son víctimas perpetuas, son víctimas en ese momento. Pero se despojan de eso y continúan. Y desde el ámbito más íntimo de esas vivencias, la investigadora lo patentizó en un poemario con el que nos adentramos una vez más en el imaginario literario indígena guatemalteco, concretamente con Lunas y calendarios de la escritora e investigadora guatemalteca Irma Alicia Velázquez Nimatug. Lunas y calendarios es un onírico libro de viajes interiores y es también el diario íntimo de una mujer que vive en el tiempo real la guerra y el cuaderno de apuntes de una investigadora inquieta e inconforme. Desde sus realidades, vivencias y símbolos nos comparte una visión social e intimista que, como ejercicio de la memoria, politiza y poetiza las palabras para hacerlas historia de un país herido. Lunas y calendarios es una obra que contiene 19 poemas que, en palabras de la autora, comenta que son poemas que se han venido acumulando muchos años, más de una década, y había interés por poderlos publicar.
Llamamiento a la retirada, me vestí de primavera, ¿qué causa el silencio? Mi barca segura, entre cargadores y perrajes, lunas y calendarios, lluvia estelar, chumés, complicidad inquebrantable, trágica confesión, te quiero, inevitable separación, aire, arenas, árboles, lápida, este cuerpo, transfiguración, ¿y si te encuentro amor? Son los títulos de los poemas con los que la autora nos sumerge en los más recónditos rincones de su intimidad, haciéndonos testigos de su transfiguración de mujer poeta. Como un roble centenario, fuerte y frondoso, tal y como recita en su poema Transfiguración. Los textos hacen referencia a situaciones que ella ha vivido, algunas de relación personal, otras de acompañamiento que ha dado en comunidades, así como de diferentes sentimientos. Un poemario que nos hace soñar nuevos horizontes y esperanzas, versos que nos hacen volar como un travieso barrilete, cuyo hilo aferra nuestros pies a la tierra. La poeta escribe en su poema Me vestí de primavera: hoy nuevamente me vestí de primavera, para correr por tus campos, para aprender de tu ayer, para mojarme con la brisa de tus bosques y para perderme en tu neblina. Irma Alicia Velázquez Nematug ha sido un referente importantísimo para una generación de científicos sociales que intentan investigarse, organizarse y quitarle centralidad a los paradigmas y discursos ortodoxos de la ciencia y la epistemología colonialista, en un contexto en el que el conocimiento, la literatura y la ciencia maya se han transmitido y se siguen transmitiendo a pesar de los múltiples genocidios, la exclusión estructural y la pobreza y el despojo a la que han sido sometidos los pueblos indígenas. Las circunstancias históricas, sociales y culturales circunscritas en el devenir poético de Irma Alicia posibilitan una contextualización del proceso histórico que ha vivido Guatemala en la voz del subalterno, voz de denuncia que reconstruye a partir de la historia, que permite entender el sufrimiento, el hostigamiento en contra de las comunidades indígenas y campesinas como una violencia de tipo objetivo y sistémico, que no ha mostrado solución y continuidad desde la guerra civil hasta el presente. Y ahí radica la importancia de este poemario, pues ella habla, escribe y grita desde la subalternidad de la poesía de un país que prefiere el nacionalismo, el lujo y banalidad modernista, que privilegia la literatura limpia de intenciones, blanca, burguesa y sobre todo aséptica del mundo presente y de sus muchas verdades. La poeta Irma Alicia es un espíritu travieso y errante, y su poemario Lunas y Calendarios, desde la más profunda intimidad, nos permite vislumbrar su infancia de niña quiché y los tiempos transcurridos como fiestas tristes, como dulces despedidas, como ciclos y tiempos, como lunas y calendarios de huesos que vuelven a la tierra y memorias que emergen de ella. Y las preciosas y trágicas historias de amor roto, de amor separado, de amor perseguido, de casi amor, son otro recordatorio histórico. Lunas y Calendarios es una referencia íntima, subjetiva, llena de intensos acentos y silencios largos, pero necesariamente consecuente con su brillante trabajo en ciencias sociales y como columnista de opinión. En su poema Mi barca segura, la poeta escribe: aquí me perderé en medio de las fiestas de mi mundo quiché, entre cortes variados, matizados lienzos de ranta o de ramo antiguo, cubierta con chales de seda o lustrina. Irma Leticia Velázquez Nematug escribió poesía por primera vez para un concurso en el instituto donde estudiaba magisterio, el Instituto Normal para Señoritas de Occidente. Ganó el certamen. Tiempo después creó otros poemas, unos textos que guardó por 10 años. La poeta expresa que pensar que una mujer indígena iba a presentar poesía era sencillamente imposible. Era muy difícil, así que cargó los poemas. Para esta poeta las mujeres son fundamentales. Quizá la diferencia en Guatemala es que las mujeres indígenas son la mayoría y las mujeres indígenas son críticas con el feminismo blanco y clásico, o más urbano. Porque realmente el feminismo desde esa perspectiva no ve a las mujeres indígenas con ojos de aceptar la crítica que a estas mujeres hacen del mismo feminismo. Un feminismo desde la perspectiva de la mujer indígena que esta poeta da forma desde sus vivencias de infancia. La madre de esta poeta fue la inspiración para el poema Entre cargadores y perrajes. Evoca la forma en la que su madre la cargó primero y en la que sostuvo entre sus brazos a su hermana después, mientras le pedía que al caminar se agarrara de su corte. Con su madre caminaban cada día hasta el negocio familiar. Su madre era comerciante. La poeta afirma que su mamá era una mujer analfabeta.
A veces no comprendía muchas palabras en español, pero sentía el amor, sentía la emoción. Ella fue feliz de ver que logramos romper algo que pensábamos que nunca íbamos a lograr, llegar a la universidad y desde la universidad contribuir al país. Un país, Guatemala, que es un espacio perfecto para ver cómo las mujeres indígenas, pobres, rurales, analfabetas, monolingües, agricultoras, quedaron realmente desoladas por las masacres del Estado. En su poema Llamamiento a la retirada, ella escribe: por eso, para ella, Guatemala no desaparece con lo que se queda atrás, sino con lo que continúa en el presente. Lunas y calendarios es un libro acerca del tránsito del tiempo y la permanencia del ser, del dolor de repetir y del miedo de perder, a que nos arrebaten la memoria. Definitivamente el lirismo de este poemario reside en la intimidad, en la búsqueda adecuada de símbolos para crear imágenes bellas, evocadoras y llenas de la sustancia permanente de una ciudad milenaria. Irrumpe entonces su universo poético, biográfico, testimonial, radical y original. Y la poetisa Irma Alicia nos presenta, tal como en su producción académica, la enorme verdad de las sujetas y sujetos como complejos entramados políticos para explicar un tiempo. En su poema Complicidad inquebrantable, la poeta escribe: nacimos en complicidad, crecimos en complicidad, vivimos en complicidad. Esta complicidad inquebrantable es un derecho que me corresponde, porque siempre fui tu hija consentida. Si entendemos la intimidad como la suma de pequeños actos donde construimos relaciones sólidas y auténticas, definitivamente la poeta Irma Alicia Velázquez Nimatug, con su poemario Lunas y calendarios, entreteje un entramado de emociones y sentimientos con aquel que permite dejar entrar sus versos en su vida. Unos versos que están presentes en el día a día, que nos hacen reír y llorar juntos, compartir historias y momentos. Las historias y momentos de Irma Alicia Velázquez Nimatug, o lo que es lo mismo, las historias y momentos de Guatemala. Irma Alicia Velázquez Nimatug escribió Lunas y calendarios y Sion Editorial la publicó en 2024. Irma Alicia Velázquez Nimatug nació en 1965. Es una periodista y antropóloga guatemalteca de origen maya quiché, autora de referencia en el estudio del racismo estructural, experta en memoria, verdad y defensa de la justicia. Ha sido profesora visitante de la Universidad de Duke, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad de Brown y Stanford. Fue miembro del Grupo Consultivo Latinoamericano de Líderes Indígenas para UNICEF y participa en la ONU a través del Foro Permanente para Asuntos Indígenas. También fue la directora del Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas Oxlajuchtziquín. Ha sido asesora de varias de las agencias de las Naciones Unidas en temas de racismo y derechos de los pueblos indígenas, entre ellas ONU Mujeres y OACNUD. Algunas de sus obras publicadas son La justicia nunca estuvo de nuestro lado, Peritaje cultural sobre conflicto armado y violencia sexual en el caso Sepur Sarco, Guatemala, Lunas y calendarios, colección de poesía guatemalteca, Pueblos indígenas, Estado y lucha por tierra en Guatemala, estrategias de sobrevivencia y negociación ante la desigualdad globalizada y la pequeña burguesía indígena comercial de Guatemala. Desigualdades de clase, raza y género. En 2020 recibió el premio Martin Diskin Memorial Lectureship Award de LASA Oxfam America. En 2024, la 7ª edición de la Phil Sheila le fue dedicada a ella. Carla F. Anleu Domínguez es la ilustradora de Lunas y calendarios. Nació en 1997, diseñadora gráfica e ilustradora, es la fundadora de Blue Alien, proyecto dedicado a la creación de piezas de porcelana fría. A lo largo de su carrera ha colaborado con diversas editoriales y sellos discográficos. Entre sus colaboraciones más destacadas se encuentra su trabajo con Sion Editorial, donde diseñó las portadas de obras como La soledad del infinito y Cartas de amor para mujeres que no van a los antros, entre otros. También ha colaborado con Cactus Editorial, donde diseñó portadas para títulos como Me voy o me quedo, Bethel y El Triángulo del Invierno tomo 2. En 2023 fue parte fundamental en la creación de la imagen para la Phil Sheila 2023. Además de su trabajo en el diseño gráfico y la ilustración,
Se dedica a su marca personal creando infografías que buscan concienciar sobre temas importantes como el cuidado del medio ambiente, la conservación de especies en Guatemala y los derechos de la mujer. Ahora sí, finalizamos esta travesía de libros y lecturas inspiradas en el diverso e indómito imaginario de narrativas y poéticas de Centroamérica. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Centroamérica Entre Líneas y Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a suscribirse en nuestro sitio web, labiblioteca.org, en la opción Un podcast de libros. Centroamérica Entre Líneas está disponible en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en nuestro nuevo sitio web centroamericaentrelineas.org. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Centroamérica Entre Líneas, el blogcast de la biblioteca Café de Libros.